Muy buenas tardes, comienza el café de periodista, pasado por agua porque lleva desde hace, aquellos que no estén viendo en directo, lleva desde hace pues 1 hora y media, 2 horas lloviendo prácticamente en toda la isla y en este caso ha acertado la EMET porque dijo que iba a llover especialmente en Fuerteventura y en Lanzarote y son las 2 islas que donde están lloviendo en estos momentos. Valentín Ollones, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, muy bien. Bueno, también vamos a saludar al señor Guillermo Uruñuela. Buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estás? Y a Carlito, don Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me viene usted de Punta Mujeres, don Carlos? Sí, claro. ¿Y llueve por allí? Sí, ha empezado a llover sobre el mediodía, 11 y media, 12. Ha caído copiosamente y después ha parado un poco y ahora está chispeando un poquito, chispeando como aquí en Arrecife, más o menos está igual. Sí, bueno, pues está la nube en toda la isla, o sea, abarca Fuerteventura y Lanzarote. Es verdad que es una especie de borrasca rara porque prácticamente va a durar durante 8 o 10 horas, porque después prácticamente ya mañana se anuncia que puede desaparecer. Y es curioso que sea Lanzarote y Fuerteventura. Digo esto porque normalmente las borrascas entran, y por eso es la isla donde más llueve, que es la isla de La Palma, ¿no? Y que ha estado lloviendo prácticamente todo el mes pasado de diciembre y prácticamente en enero. Y bueno, los datos que nos pasan, Valentín, son de una media de 5 litros por metro cuadrado, lo que ha caído hasta ahora, cuando son las 2 de la tarde, ha caído en Lanzarote una media de 5 litros, el norte un poco más, 7 litros por metro cuadrado, pero bueno, que esto va a seguir mojando precisamente la tierra. Sí, no, el aviso que se había dado por parte del gobierno de Canarias y era en torno a que podrían caer en torno a 15 litros por metro cuadrado en 1 hora, efectivamente. Aquí en Arrecife, que es lo que conozco yo, empezó a llover sobre las 11 y media y hasta ahora más o menos. Lo que pasa es que no es una lluvia torrencial, sino una lluvia constante, que hombre, ha provocado los típicos charcos. Yo venía con el coche para acá, para la tele, y hay bastantes charquitos por el centro de Arrecife, sí, por los barrios, pero nada fuerte todavía, ¿no? Veremos lo que pasa a lo largo de la tarde, porque el aviso está hasta las 6, de 10 era el aviso hasta de las 10 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde. Sí, cuando no quiere decir que no vaya a llover, después por la noche pueda caer localmente alguna lluvia, pero ya será muy débil inicialmente. De todas formas, el estado de prealerta se decretó desde las 10 hasta las 6, como dice Valentín. Y hablando con Enrique Espinosa, también le pregunté cuál era el baremo para decretar este estado de alerta, de prealerta o nada, ¿no? Hasta 15 litros de acumulado no se decreta nada, de 15 a 30 es estado de prealerta y de 30 en adelante ya es estado de alerta. Y la estimación era que se podía llegar a los 15, yo creo que no se va a llegar. Nos vamos a quedar por debajo porque de hecho la borrasca va a pasar rápido, en principio se espera que después del mediodía deje de llover ya. Pero bueno, en caso de duda, pues decidieron decretar el estado de prealerta por si ocurría algún... Después de lo ocurrido en Valencia, todos los servicios meteorológicos son, digamos, precavidos. Mucho más precavidos. Y que este frente frío, como se llame, sí, porque no es una tormenta, no tiene nombre de ningún tipo, va de oeste a este, ¿no? Entonces se supone que después de las 6 de la tarde, si es más o menos esa hora, pues ya pasará pues para... De hecho, por ejemplo, esas imágenes fueron grabadas esta mañana, en torno a las 11 de la mañana, en la zona del Cuchillo, la zona de Tinajo, que es por dentro esta borrasca. Luego se fue desplazando hacia la zona centro, pasó por Arrecife, y lo normal es que a partir de las 4 de la tarde, según Winguru y las páginas especializadas, ya pase el largo hacia el este y ya en principio no dejará más lluvia. Bueno, en cualquier caso, lo único positivo es que sigue mojando la tierra de Lanzarote, la seca tierra de Lanzarote, que en este caso, si sigue así, nos van a llamar irlandeses, porque está verde completo y todavía no ha habido suficientes días de sol para que salga la hierba con mayor profusión, mayor cantidad de hierba. Una cosa curiosa, no sé si tenemos preparado, estoy hablando con control, no sé si tenemos preparado la pieza del pastoreo, porque antiguamente Lanzarote, aquellos que nos están viendo, que son gente que tenga ya más de 50, 60 años, antiguamente en Lanzarote el pastoreo era una práctica habitual. Lanzarote llegó a tener hasta 30.000 cabezas de ganado, de cabras más de 20.000, y ahora otra vez hemos recuperado,
porque es curioso, se ha recuperado nuestro censo y estamos en 2022, aunque, insisto, yo no sé, estuve consultando y no hay dato específico de cuántas cabezas de ganado había, por ejemplo, en los años 50, 60, pero yo, por lo que me comentaban los ganaderos de aquel entonces, pudieron alcanzar más de 30.000 cabras en Lanzarote. Y ahora, precisamente, Valentín, pues el pastoreo ya prácticamente no se ve, o tú vas por el campo y nunca prácticamente no ves. Hasta hace unos años se veía, pero ya prácticamente, pero existe, ¿eh? Y todavía hay gente que lo hace. Hombre, yo la verdad es que esta imagen del pastoreo no la he visto en Lanzarote, pero sé que sí. Yo de pequeño, por ejemplo, también en Gran Canaria, en los campos, sí que se veía mucho, ¿no? Pero ahora esa imagen sí que no la he visto en Lanzarote. A pesar de que buena noticia y buenas perspectivas que se incremente la cabaña de ganado en la isla de Lanzarote. Porque en Canarias en general ha descendido la cabaña de ganado de cabra. Pero en Lanzarote en particular ha crecido en los últimos años, lo cual quiere decir que hay queserías que están cogiendo y comprando toda la leche. Sí, el auge de las queserías desde la llegada del anterior mandato con Paco Fabelo a la granja, bueno, siempre ha estado en la granja, pero estuvo en el área de agricultura y fomentó la legalización. Fue consejero, de hecho, de agricultura. Y fue el que fomentó toda la legalización de las queserías artesanales. Que empezó habiendo en la isla, había 2 o 3 nada más, creo recordar, y ese año se multiplicaron, pasaron hasta 12 o 15, y en la actualidad pues debe haber por lo menos 20 mínimo. Sí. Todo esto ha hecho que vuelva otra vez a eclosionar el fenómeno quesero. En la isla se estaba revalorizando mucho en ese mercado, y sí que es verdad que existe el pastoreo, yo lo veo, hay pastores en Mala, en la zona de ¿Todavía Mala, lo ves? En la zona de FM, se ven, pasan. Quiero recordar que fue Sergio Machín. ¿No habéis visto la pasarela esa que hay en la carretera de Mala de Guatiza? Sí. Esa pasarela la puso precisamente para que pudiera pasar las cabras. Para que pudiera pasar las cabras de este ganadero y de todos los que es de la zona. Y todavía se siguen viendo, yo prácticamente todas las semanas, al salir de aquí les veo las cabritas y están por ahí pastoreando. También en la zona de Femés, son zonas muy rurales, pero sí que es cierto que hasta ahora hay varias. Hasta ahora había que traer el forraje, de hecho hay que traer el forraje. No, hay que traerlo todavía. De fuera de la isla, lo cual encarece mucho. Claro, encarece mucho la producción. Perdón un momento, porque me están diciendo que tenemos la pieza preparada y me gustaría después, ya terminamos de hablar de eso, precisamente porque hemos querido darle valor, en este caso Guillermo, a una actividad que está en recesión, me refiero a la del pastoreo, no la de las queserías, que como bien dice Carlos, estamos atravesando, yo creo que un auge nunca visto en Lanzarote. Las generosas lluvias registradas en Lanzarote durante el último mes han permitido que las cabras disfruten de un año con una dieta más sana y natural. Aunque la mayor parte de las cerca de 20.000 cabras de la isla permanecen estabuladas en corrales, todavía hay ganaderos que mantienen vivo el pastoreo tradicional. Es el caso de la empresa familiar de la quesería Filo del Cuchillo, en Tinajo, que continúa sacando las cabras a pastar prácticamente todos los días. Su responsable, Miguel Arbelo Toribio, explica que ahora es cuando empieza a brotar todo tipo de hierbas gracias a la caída de agua, aunque aclara que el pastoreo se practica haya hierba o no, porque es beneficioso tanto para la salud del animal como para la calidad de la leche. Tanto mi abuelo como mi padre, ellos empezaron con las cabras de mi abuelo, luego se quedó mi padre, y al fallecer mi padre pues lo cogimos nosotros. Nosotros me refiero a mi madre, mi hermano y yo. Mi madre y mi hermano están en la cacería y yo estoy con el tema del ganado. Aquí hay hierba múa, hay ramas de papagría, como nosotros lo hicimos, hay gulagas que están reventando ahora, cerrajones. Hay de todo tipo de hierba de esa típica de aquí en Lanzarote. Eso sí, por mucha hierba que haya, las cabras siempre necesitan complementar su alimentación con pienso y alfalfa, lo que encarece notablemente la producción del queso. En este caso, hay que alimentar a diario a más de 500 cabras y varias decenas de ovejas. La alfalfa, eso es diario. Si no, con hierba sola no dan leche. Ahora mismo estamos sobre unos 700 litros. La elaboramos nosotros propios, nuestra quesería Filo Cuchillo. Con una producción diaria cercana a los 700 litros de leche, la quesería Filo del Cuchillo elabora alrededor de 150 kilos de queso que ya tienen vendidos de antemano. Se trata de un producto familiar que ha recibido el reconocimiento y la fidelidad del consumidor. Este es el semicurado, lo que pasa es que es complicado porque te digo que no tenemos y hay que bajo reserva pedirlo para guardarlo, porque si no, no hay. Ahora mismo no hay queso.
No hay queso ni fresco. No tenemos queso nada, el fresco está vendido diario y el semicurado pues eso, reservando lo poquito que hay, reservando. Pues hemos ganado este semicurado que te digo, hemos ganado 2 años seguidos la medalla de oro de Agrocanaria, el año 24, el año 25. Filo Cuchillo, semicurado Filo Cuchillo. Nosotros no tenemos nombre específico. Ha ganado el concurso FEAGA, los quesos insulares, el certamen que hacemos aquí en el complejo, la feria de ganado también la hemos ganado. No nos quejamos. El pastoreo es una práctica que muchos creen que desaparecerá poco a poco, aunque todavía en municipios como Tinajo resisten 3 pastores movidos por el amor a una tradición heredada de sus abuelos. Bueno, Guillermo, en Asturias sigue el pastoreo. Bueno, ocurre yo creo como en todas las zonas rurales de España, que cada vez hay menos, obviamente. Bueno, yo recuerdo en Asturias, sobre todo hay mucho ganado, hay mucha vaca, ¿no? Y yo recuerdo que mi abuelo tenía vacas, íbamos de pequeño a ordeñarlas, ¿no? Hoy en día pues ocurre seguramente como las cabras. Pero sí que es verdad que en Lanzarote y en Canarias se mantiene, porque yo estuve en FEAGA, por ejemplo, en la última edición de Fuerteventura, y la verdad que me llamó la atención no solo la cantidad de gente que acude para interesarse o para comprar productos del sector primario, sino toda la gente involucrada, pero miles de personas, sobre todo en Fuerteventura había... Yo me quedé sorprendido y además la tecnología que había para adaptarla pues eso, a un sector primario que antes, entiendo que hace 50 años sería muy rudimentario en las islas, y ya había una tecnología. Yo preguntaba, oye, ¿y esto para qué sirve? Y la verdad que, bueno... Estoy hablando de memoria, pero en Canarias creo que estamos en el orden de las 200.000 cabras. En Fuerteventura solo hay 70 y tantas mil, es decir, que solo Fuerteventura tiene 70 y tantos mil, y Lanzarote creo que está ahora en 21 o 22.000 cabezas de ganado de cabra. Lo cual significa que en Fuerteventura casi tiene, pues no sé las proporciones, pero casi 2 cabras de cada 10, ¿no? Este la tiene Fuerteventura, de las cabras que hay en Canarias. En fin, en cualquier caso, insisto, es una profesión, dura profesión. Los que hemos entrevistado durante tiempo a ganaderos son gente que prácticamente se tiene que levantar a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, es muy dura, es muy dura. Esto lo hace nada más que porque le gusta, porque vamos... Sí, de tal manera hay gente que lo hace porque ha visto, lo ha heredado de sus padres. Sí, igual que esta gente. Y lo lleva en la sangre, pero es durísimo, es muy duro. Bueno, la hostelería también es dura. Sí, todo es duro, pero levantarse todos los días... Pero sí que es cierto que esta gente se levanta a las 5 de la mañana, no hay fines de semana, no se pueden ir de vacaciones, porque las cabras no esperan a las vacaciones ni a los fines de semana. Y comen todos los días. Y todo esto del verde también venía un poco a cuento de que efectivamente pues alivia un poco el bolsillo de los ganaderos, alivia el bolsillo de los ganaderos porque... como decía antes, hay que importar todo el pienso. Es lo más caro de todo. No solo el pienso, sino el forraje, sí, todo. Y esto, pues de alguna manera lo viene a aliviar, porque pueden salir, comer un poco de pasto. Claro, pero fíjate lo que decía, ¿no? El ganadero, que solo de la hierba no está claro, con la pero como complemento. Y de todas maneras la gente del sector sabe perfectamente que después dentro del cabildo y de la granja hay bastantes ayudas, tanto para el forraje como por cabeza de ganado. Él reconocía, lo que pasa es que la entrevista es más grande, pero reconocía en la entrevista que le hacíamos a Arbelo que efectivamente el cabildo se estaba aportando muy bien, este cabildo, con la ayuda al sector primario, lo cual es de agradecer porque efectivamente es un trabajo que si no termina por desaparecer. Yo no sé si ellos tienen hijos o no, me refiero a Arbelo y su hermano, pero si los tienen va a ser muy complicado que lo impliquen, porque ya me imagino que... Pero fíjate que bueno, que por lo menos, quiero decir, todo el queso tierno lo tenían ya vendido, el semitierno por encargo, así que todo lo que se produce de quesos lo pueden vender, y yo creo que eso pasa con todas las queserías. El mantenimiento de las cabras, al final es caro, es muy caro. Muy caro. No, esto es amor, entonces, es amor. Prácticamente sale lo vendido por lo ganarán un poco, pero no te creas tú que son millonarios. Y luego también hay que decir que uno de los que han mantenido la ganadería aquí es que sería el Faro, que es más industrial, pero hay que agradecerle a los nuevos propietarios el hecho de que hace ya años están comprando prácticamente toda la leche que se produce en Lanzarote, para que tengamos una idea. Y Carlos, yo no sé si tú viviste aquella época. Se la llevaba más Orata. Se exportaba 12.000 litros todos los días. Todas las semanas venían camiones a llevarse. Sí, a diario se venía, porque es que la leche se tiene que coger a diario.
a día de hoy todavía tiene un potencial internacional, es muy potente, pero aquí en Lanzarote yo creo también... Pero que bueno, que gracias al Faro, que ha comprado a todas estas pequeñas ganaderías, ha evitado que la leche de Lanzarote se vaya a Fuerteventura y se quede aquí. Aparte del Faro, que quizás sea de las más potentes de la isla, la más representativa, luego creo que ha sido bastante acertado. No sé cuándo se fundó o cuándo se llegó a la creación de esa asociación, AQUAL, que engloba todas las queserías, que creo que están 13, en torno a 13 o 14 incluidas, ¿no? Algunas más potentes, otras más pequeñas. Pero creo que esa asociación de queserías, en este caso que presido Malviña, es muy potente cuando sales de Lanzarote, porque yo soy de los que me muevo un poco cuando con estas cosas y luego voy a cubrir a Tenerife, a Feaga, a Fuerteventura, etcétera, etcétera, o incluso a Madrid. El tener, vamos a decir, todo un sector bajo el paraguas de una asociación potente de queseros, creo que le favorece a Lanzarote. Y luego aquí también marcó, precisamente lo comentaba antes Carlos, el Fabelo con Finca de Uga, marcó también, puso un listón todavía más alto porque la quesería tuvo una crisis importante. Había 3 queserías en la isla hasta que llegó, había 3 queserías casi y se hacía mucho queso, pero no se seguían los procesos, o sea, se seguían los procesos tradicionales, pero tenían que legalizarse, porque vendían el queso de una forma muy irregular, en negro, y no cumplían los requisitos sanitarios, etc. Entonces, este hombre, Fabelo, a la vez que puso en marcha la quesería de Finca de Uga, que ha tenido unos resultados fantásticos, como hemos visto, es la más premiada. Lo que hizo fue informando a todos los pequeñas queserías que había en la isla cómo tenían que adaptarse, cómo tenían que regularse, y eso les permitió, se les dio subvenciones, se les dieron ayudas, y eso permitió que todas las queserías pudieran aflorar. Pues sí. Bueno, vamos con otro tema, en este caso Caleta Caballo, que es ese pueblo que pertenece, la gente cree que pertenece a Tinajo, pero no, la Caleta Caballo pertenece en este caso al municipio de Teguise. Y Caleta Caballo, por aquellas cosas que antiguamente ocurrían en Lanzarote, bueno, el Ayuntamiento de Teguise se ha visto obligado a pagar, ¿no? En este caso, una indemnización a unos propietarios de unos terrenos que en su día el ayuntamiento expropió de manera irregular, y aquellos polvos han traído estos lodos y ha tenido que pagar, pues no sé si dos o tres, pero vamos, en total creo que han tenido que pagar. Yo creo que en total más de 6 millones. Más de 6 millones. Más de 6, sí. Increíble, increíble. Bueno, pues más de 6 millones de... Es dinero que pagan los vecinos, no lo paga el ayuntamiento. Claro. Esa es otra, que lo pagan los vecinos, lo pagan todos los vecinos que dejan de tener ventajas, servicios, dejan de tener infraestructuras para poder pagar esa metedura de pata de quien la hiciera en su momento, de los años 90 y principios de los 90. Por ocupación de viales, ocupación de calles, servicios. Bueno, hemos hablado con la alcaldesa y ella nos ha comentado algo, porque ya se ha quitado por fin un peso que le venía arrastrando pues prácticamente a ese ayuntamiento, que son ayuntamientos que no tienen mucho dinero y que, oye, que tener que pagar esa cantidad de dinero, aunque sea a plazo, le supone un gasto importante. Esto es algo que surge desde el año 94-96, el pago es por la ocupación de los viales, de también zonas públicas que tiene el ayuntamiento allí, y bueno, hubo que pagar esa deuda, una sentencia del Tribunal de Justicia Superior de Justicia, y donde nos quedaba por pagar el año 26 y el año 27, lo que hemos hecho es adelantar ese pago, cogerlo del remanente de tesorería del Ayuntamiento de Teguise para adelantar ese pago, quitarnos ya esa deuda. También esto lo que beneficia al ayuntamiento es que bajamos el importe de los intereses, son menos intereses los que hemos tenido que pagar, y como digo, pues es casi 1 millón de euros que hemos ya terminado de liquidar esa deuda, y eso lo que supone para las arcas municipales y sobre todo para el presupuesto municipal es poder utilizar ese 1 millón de euros pues para otras cuestiones necesarias dentro del municipio de Teguise y La Graciosa. Yo digo esto porque esta noticia tiene para mí su importancia, porque muchas veces ya nos ha ocurrido con el tema del solar de Ginori, que esto para mí, lo de Ginori es un poco diferente, porque ahí ha habido, yo creo que una trampa por parte de los propietarios,
de aumentar en este caso la proporción de tierra. Pero bueno, presuntamente al menos. Es lo que, porque aquello fue relleno y por lo tanto gran parte de eso era relleno. Pero bueno, pero más allá de eso, lo cierto es que muchas veces muchos ayuntamientos tenían la mala práctica de expropiar sin seguir los procedimientos adecuados y después pues cualquier abogado listo, que los hay, pues enseguida se ven que pueden recuperar ese dinero por 3 veces más de lo que costaba. Y es lo que ha ocurrido en Teguise, ¿no? Que esto viene de muy atrás, de los años 90, ¿no? Creo que Sí. de hoy. Pues ha pasado en Teguise, ha pasado en Arrecife. En Arrecife se ha hinchado a pagar indemnizaciones por terrenos ocupados, Sí. que todavía quedan pleitos. O sea, el último tú hablas de la zona de Ginori. Ginori, pero había muchos pleitos habían en otros marcha más, habían otros y más. se ha pagado muchas indemnizaciones. Tías también, Tías también tuvo que pagar. Eran los políticos de antes que les daba por pensar que eran los dueños de todo, y en vez de hacer las cosas como Dios manda, pues lo hacían de aquella manera. Y claro, luego el que tiene que apechugar pues es el ciudadano, que se le recortan los servicios, que tiene menos ventajas y que al final le sale más caro vivir en ese municipio solamente por el hecho de que un alcalde tuviera el capricho de ocupar ese suelo, ¿no? Que era suelo privado y por lo tanto, pues tarde o temprano iba a tener que indemnizar. Recordemos la polémica, recordemos la polémica de Ginori, cuando se decidió pagar el importe total ya, que estaba Astrid Pérez de alcaldesa, que el Partido Socialista se oponía, y se ahorró muchísimo dinero en intereses. Y esto me parece que además... Se ahorró más de 1 millón en intereses. Si utilizas el remanente y terminas ya y dejas de pagar los intereses, pues es una buena Pues sí. opción. Cuanto antes te quites el barro, mejor. Claro, porque esto es un lastre, Eso ¿no? es un lastre De tremendo. hecho, yo recuerdo a Olivia Duque nada más tomar posesión en el cargo, uno de los primeros asuntos que le preocupaba era intentar cerrar este expediente que viene en el 94, que tiene 30 años ya. Y todavía, por desgracia, Teguise tiene pendiente en Famara también otros problemas. ¿Cómo hacen el cálculo sancionador económico con todo el tiempo que ha pasado? Porque el valor del suelo, entiendo, del 94 a día de hoy no tiene nada que ver, y luego la conversión de pesetas a euros. Me Y parece luego no hacer bien las cosas, porque los planes generales ayudan a resolver este tipo de problemas, porque eran problemas de otra época y que con un plan general les canjeas el suelo, les pones suelo en otro sitio que les compense y no hace falta pagar esos pastizales. Sí, pero como los políticos de aquí son tan lumbreras, pues al final hacen todo al revés, No, no hacen el plan general, y no solo no hacen el plan general, sino que encima hay que aflojar. No, porque después la oposición, si tú les das y les reconoces que está mal, te dice, no, Es que quieres meter un pelotazo. Un pelotazo. Mira, el pelotazo es lo que están dando ahora. Pero bueno, vamos a otro tema, por cierto, que lo comentábamos ayer, ya saliendo de la tertulia, y esa noticia de última hora de un apuñalamiento de un joven de 21 años al que era el novio, o en este caso la pareja sentimental de su madre, ¿no? Y ocurrió en Arrecife, creo. Sí, ocurrió en Arrecife. A ver, yo la información que tengo es la que remite la policía, lo comentamos hoy por la mañana en la radio. Estos temas son complicados, se está investigando. Lo que remite, repito, la información de la policía es que el hijo de esta mujer atentó contra su pareja, contra el novio de la madre, porque estaba escuchando gritos de auxilio desde la habitación contigua. O sea, él debía estar en una habitación, escuchó a su madre pedir auxilio y entonces le apuñaló en el hombro. Bueno, son temas, yo digo, delicados, que ocurren en el ámbito privado, que la policía tiene que... Pues mejor dejarlo así hasta que se aclare mejor y que sea la justicia Sí, la que actúe, porque no sabemos bien lo que los entresijos, pero vamos, no deja de ser un suceso muy desagradable. Sí. El hecho de que un chico joven pues se vea ahora metido en este follón, ¿no? Un chico de 21 años, yo los que tenemos hijos, y en fin, yo ya son mayores, pero mayores 5 o 6 años más. Por los datos que da la policía, si ahí tú escuchas una agresión, pues lógicamente intentas, ¿no? Pero claro, no con un cuchillo de esa forma, ¿no? Por eso, vamos a ver cómo termina el tema. El albergue de La Santa, por cierto, que fue aquel albergue que se utilizó de manera provisional para acoger a los menores inmigrantes no acompañados, bueno, tenía antes una actividad que era la de albergue. Esa actividad se perdió, Guillermo, con el tema de la ocupación que se hizo, porque no había en aquel momento, cuando vino el fenómeno de que venían menores de edad, no había lugar donde poder cobijarlos. Y se utilizó esto. Pero ahora el Cabildo ya, por fin, una de las promesas de Osvaldo Betancourt fue recuperar este albergue.
ya salieron de ahí los menores, se han repartido por el resto de Canarias y además han conseguido, ahora quieren reactivarlo. ¿Se sabe exactamente? A ver, por partes. Yo creo que el cierre fue en abril de 2024, el cierre del Albergue de la Santa fue un acierto, porque eso era un desastre. Era un campo de minas, unos enfrentamientos constantes. Yo pleito con la población. Pelea con piedra, conocía a la gente. Yo conocía y conozco a trabajadores que en su día estaban al cuidado de los críos y estaban las habitaciones saturadas, había un volumen que no podían cubrir. Pleitos también que vimos, ¿no? Constantes incluso con el pueblo, con los vecinos de Tinajo, de la Santa en este caso. De convivencia, había problemas de convivencia. Sí, era horrible, cada 2 por 3 había follones, también en la guagua que unía Tinajo con Arrecife, recuerdo un montón de vídeos de peleas y como mínimo en 2 o 3 ocasiones fue grave. Y de enfrentamientos, pedradas también. Y después muchos de estos niños que pasaron también ahí a la escuela de pesca, cuando la convirtieron también en el centro, que después se produjo la quema de los colchones, la Casa del Marino. La Casa del Marino. Por eso yo, mira, le atribuyo mucho mérito, bueno, a todas las partes implicadas, obviamente, pero la figura de Marci Acuña, la verdad que creo que es de los políticos de la isla, y lo digo como lo pienso, que no tiene ese ruido mediático, no tiene ese peso de salir en las fotos, etcétera, etcétera, pero creo que silenciosamente hace un trabajo sensacional. Y me acuerdo en su día cuando digo yo, ¿y cómo se soluciona este problema? Y dice, pues la única alternativa que tenemos para evitar su problema es buscar espacios habitacionales más pequeños que se puedan controlar mejor, y eso se ha conseguido. Y ahora con respecto al Albergue de la Santa, que hoy hablamos con Aroa Revelo, con la consejera de Juventud, nos comenta que la idea es sacar este 2026, la verdad que van bastante espacio, y en este caso se está atascando un poco, sacarlo a licitación, porque hay que hacer unas obras de remodelación y adaptación, y luego ponerla al uso de la ciudadanía, como antiguamente. Yo no lo recuerdo como era antiguamente, pero ella me habla no recuerdo porque hemos hecho reportajes de ahí, pues sobre todo los cursos de verano. Curso de verano, sí, campamento. Campamento de verano, perdón. De hecho, este tema recuerdo porque a Suso Machín, al alcalde de Tinajo, de hecho me llamó la atención, porque normalmente cuando entrevistas a un político no te suele llamar la atención porque te dice lo que crees que te va a decir. Y recuerdo el enfado de Suso Machín exigiendo a Waldo Betancor y a Fernando Clavijo que le devolvieran el albergue de Tinajo. Y bueno, al final, en principio, volverá a su uso o al que era antes de convertirse en. Por cierto, en ahora me comentaste de Suso, el otro día tuve oportunidad y me comentaron que le tocó la lotería. Lo que pasa es que solo 400 euros. ¿De la Navidad? ¿De la que repartió con los vecinos? Sí, la que repartió 400 euros. Ahora no saben qué hacer con los 400 euros. Pero si es la de Navidad, la habrá empleado en la del niño, supongo, la de los rescados. Creo que ha dicho, pero eso no lo sé. Me dijo, ¿400 euros en total o por décimo? 400 no, total. Ah, pues lo comido por lo servido, porque se había gastado 400 euros. Pues por eso. Y entonces lo más lógico es que, como dice él, que lo hubiera invertido para lo del niño. Pero creo que no, lo que va a hacer, ha prometido al pueblo que toda la semana estén atentos porque va a comprar un número y si sale, pues lo repartirá. Muy bien, muy bien. Pues claro, 400 euros, pues tiene para comprar un año. Un año tiene, si compra cosas de 3, 4 euros. Sí, un rasca. Un rasca de eso. Pues, tiene ahí a todos pendientes. Pues lo va a tener pendiente hasta las elecciones. Bueno, teníamos a Aroca, que en este caso es la persona que nos explica qué es lo que se va a hacer definitivamente en ese espacio del Albergue de la Santa. Los jóvenes de Lanzarote de la Graciosa necesitan un espacio de albergue y estamos trabajando para posiblemente este año tener ya la licitación del proyecto final que va a suceder allí. La idea de futuro del Albergue de la Santa va a ser un albergue juvenil que Lanzarote no tiene y también será complementario al Ayuntamiento de Tinajo porque ellos demandan también de unas instalaciones y el verano también el Ayuntamiento de Tinajo podrá hacer allí sus campamentos. Bueno, era Aroa Revelo, que es la consejera de Juventud. Pues efectivamente son espacios que se tienen que recuperar para el uso y disfrute de los lanzaroteños y en este caso de los ciudadanos de la isla. Bueno, teníamos unas imágenes porque ayer denunciábamos que en Yaiza había un punto sucio. Todos los municipios tienen puntos limpios, que es donde la gente tiene que tirar los enseres, pero aquí en Yaiza hay unos ciudadanos que consideran que cualquier sitio es bueno para tirar la basura. Y no solo la basura, sino enseres. Y aquí estamos viendo, porque esto es tras ir ayer, después de denunciarlo, esto ya es limpio. Ya es limpio. Eso es uno de los vecinos que nos escuchó, nos sacó una foto para que esto es lo que pudieron limpiar, para que vean la porquería Blanca, que había. hay que decir, ¿no? Es Playa Blanca, sí. Pero me refiero que estuvieron ahí 2 o 3 camiones, por lo visto, me dijo el vecino, y a pesar de todo no pudieron recogerlo
todo lo que había. Es decir, que aquello se había convertido realmente en un muladar, no me sale la palabra. Muladar. Muladar. La verdad que, mira, viendo estas imágenes, y te digo una cosa, en Arrecife pasa constantemente, de hecho, mira, te digo una localización porque repetidamente, al igual que cuando hay que criticar la parte política, hay que criticarlo, todo esto es de una mala educación, de un incivismo brutal. En la calle La Inés también, aquí en Arrecife, pasé ayer, hace unas semanas, estaba plagado de colchones, en mitad de la calle La Inés. Ayer había un retrete, un no sé qué, dije yo, pero ¿en qué momento ya es un retrete? Es que no se salva en ningún municipio, yo no sé, Aría no lo sé, pero yo que vivo en Teguise, también en mi calle, digo, pero es que no es normal, todos los días dejan algo, váter, dejan cama, yo digo, pero bueno. Pero mira, las imágenes que veíamos. Porque antes no había puntos limpios y yo, bueno, no que lo compartiera, pero es que ahora tienen puntos limpios y pueden ir a llevarlo. Y hay teléfonos para que vengan también a recogerlo. Que las imágenes que veíamos ayer, había un par de termos del baño que ahí no están ahora. A mí lo que me extraña es que lo limpian un día y al día siguiente ya está. Hablábamos de que sí, bueno, de que pues, por esa zona hay varias zonas ocupadas y están haciendo media limpieza ahí y transformando las viviendas, digo yo. Ahí se ve que ahí hay basura que no han recogido hace unos cuantos días. Bueno, ayer recogieron lo que eran los enseres, pero no todo, porque como se ve no pudieron recogerlo todo. Pero para que todo llegue a ponerse así, eso no es de un día para otro. No, eso llevaba ya una semana y pico. Eso ya es porque ha habido ahí... Esas imágenes que ahora... eso se ha dejado ir. Eso es lo que estaba hasta ayer, hasta que fueron los servicios de limpieza del ayuntamiento, propio del ayuntamiento, creo. O una empresa que contrató para poder actuar de manera... Porque el problema es que, lo comentaba el concejal, es que todavía no se ha podido sacar el famoso concurso de la limpieza, entonces están en precario, pero van a sacar un mini concurso para este tema nada más, porque es que prolifera no solo en esa calle. Esa zona está muy deteriorada de todas formas, o sea, y ahí también, yo lo que digo, o sea, si han retirado basura, entonces es que ahí llevan vertiendo basura mucho tiempo. Y no se han puesto las medidas antes de... Claro, cuando ya la cosa está desbordada es cuando quieren actuar. Es una zona también complicada porque la policía creo que actúa, pero muchas veces ponen multa administrativa a personas que están desahuciadas porque son personas que están viviendo en casa precisamente cercanas a ese punto sucio y que ocupan viviendas abandonadas de la zona de Playa Blanca, lo cual todavía se complica más el problema. Bueno, no sé cómo está el mundo, pero conocíamos una encuesta, un sondeo, en este caso político en Canarias y en Lanzarote. Parece que el Coalición Canaria se mantiene. Sí, lo veía antes de entrar a la tertulia, lo publica Diario de Lanzarote. Es un observatorio dependiente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y lo único que se publica son datos sobre el Parlamento por la isla de Lanzarote y ahí datos curiosos porque Coalición Canaria sería el partido más votado. Recordemos que en las pasadas elecciones lo fue el Partido Socialista, pero en este caso sería el partido más votado, aumentando el porcentaje de votos y lógicamente el número de votos. Y la distribución, el segundo sería el Partido Socialista, que mantiene ese tope de votos superior a los 13.000 y pico. Y la relación pues entraría Vox, según esta encuesta, con un diputado. Nueva Canaria. ¿Y el PP se mantiene también? El PP baja en porcentaje de votos y la distribución de parlamentarios, digo, por ir más rápido, serían 2-3 Coalición Canaria como partido más votado en porcentaje y en número de votos, 2-3 el Partido Socialista, 1-2 Partido Popular, 1 Nueva Canaria y uno Vox. Recordemos que Vox ahora mismo no tiene representación en el Parlamento y que ahí estaría la pelea. Yo no sé lo ¿Pero cuántos parlamentarios en Coalición Canaria? Coalición Canaria estaría entre 2-3. Igual que ahora tiene 3. Exacto. Igual que el Partido Socialista estaría entre 2-3. Que al final no es por nada, pero siempre sacan 3, porque es más fácil para ellos sacarlos, porque al final es difícil que a lo mejor vos entre o que entre Nueva Canaria. Es decir, que si no tienen el tope, si no llegan a la barrera... El 4%, el 4% de los votos emitidos. Se llevan todos los votos los otros. Los otros, y entonces ahí suele ocurrir esa corrección, entre comillas, que hacen que los partidos más votados son los que tengan más posibilidades de obtener mucho más representación proporcionalmente que es decir, que uno con lo mejor con 3.000 votos no llega. No. Y son 3.000 votos tirados a la basura.
y se queda sin Bueno, pues nada. eso ¿no? como pasa a nivel nacional con el PNV, por ejemplo. Claro. Que los votos no valen lo mismo en función de qué comunidad autónoma de cara a unas elecciones generales. Bueno, y por cierto que Noemí Ramírez, que es la Santana, perdón, Noemí Santana, que fue consejera de Asuntos Sociales del gobierno de Ángel Víctor Torres en la anterior legislatura, y también Carmelo Ramírez, que no sé si sigue siendo vicepresidente del Cabildo, sí, ¿no? Cabildo, sí. Del Cabildo de Gran Canaria, pues son conocidos, sobre todo el amigo Ramírez, conocido por defender siempre un defensor a ultranza del pueblo saharaui. Bueno, pues creo que fueron devueltos fueron al Sáhara, y Marruecos, se ve que ya tenían el currículum de ellos, y le prohibió la entrada y los devolvió de nuevo a Canarias. Que ellos han denunciado que es una violación flagrante de los derechos humanos. En fin, últimamente los De derechos... Carmelo Ramírez, yo creo que cada vez que ha intentado entrar ha sido, algunos le Expulsado. llaman el ministro de Asuntos Exteriores del Frente Polisario, ¿no? Pero bueno. Bueno, en cualquier caso es una situación, la del Sáhara, que ahora con Estados Unidos como está, creo que lo tiene todo Marruecos, quiere aprovechar el momento, precisamente para quedarse ya de manera clara. De todas formas, no Ya- está clara porque la última resolución de la ONU lo deja todo otra vez. Otra vez en lo mismo, Otra vez en en la lo mismo, nebulosa. marea la perdiz, y entonces en el Sáhara se crecen, perdón, en el Sáhara, Marruecos se crece, dice que le ha dado la razón, pero a la vez deja la posibilidad del referéndum de autodeterminación, con lo cual pues los saharauis, Frente Polisario, pues también se crece, dice que les han dado la razón a ellos, y al final está todo igual, Claro. con el único que se ha mojado aquí ha sido Pedro Sánchez, en contra de un criterio desde hace 50 años de todos los partidos políticos que mantenían el mismo criterio, que ni siquiera lo ha explicado en el Parlamento español, porque ni siquiera ha tenido los bemoles de ir al Parlamento a explicarnos a todos los españoles por qué ha cambiado el criterio de España con el Sáhara desde hace más de 50 años. Y pues ahí seguimos. Que, vuelvo a insistir que es el único país de Europa y probablemente del mundo que le haya dicho a Marruecos que bueno, que vale, que está bien, porque el resto de los países se han mantenido, pues eso, en esa resolución de la ONU, que ni para unos ni para otros. Bueno, pues es una situación compleja, ya creo que es la quinta generación, si no me equivoco, la cuarta o la quinta generación de saharauis, que estamos hablando de más de 170.000 saharauis que están desplazados, en este caso en los campamentos de Tinduf, en Argelia, en la frontera con el Sáhara. Y es una situación que realmente habría que buscar una solución, y yo ya no sé ya la verdad, porque uno le tiene mucho cariño al pueblo saharaui, yo viví allí también una época, y cuando era muy, muy joven, y realmente, pero ya la verdad que no sé cuál es la mejor solución, sinceramente. Hombre, de todas maneras, el cambio de actitud, sobre todo de Pedro Sánchez de forma unilateral, como decía Carlos, es significativo en el sentido de que si apoyas ya que el Sáhara sea una autonomía de Marruecos, después de declarada la autonomía, no vas a decir que se va a celebrar un referéndum para ver si quieres o no la independencia. Con lo cual yo creo que esta batalla, desde el punto de vista legal, la tiene bastante perdida ya, ¿no? El Sáhara, y tiene Marruecos pues, bueno, todas las papeletas para ganarlo, porque tiene el apoyo de Francia, de España ya, de la mayoría de la Unión Europea, Estados Unidos. Es que la última resolución, que es muy reciente, es del mes de octubre, noviembre, no deja claro ninguna de las dos posiciones. Ninguna de las dos cosas. O sea, efectivamente, mantiene lo del referéndum. Mantiene el referéndum, pero también mantiene la autonomía. La salida de Entonces, la al final, están todo el mundo, nadie sabe qué va a pasar. Y es otra vez darle la patada al balón, a seguir que pase el tiempo, y mientras, pues evidentemente, el pueblo saharaui está en unas situaciones lamentables. Marruecos cada vez intenta presionar más a Estados Unidos y a sus socios, ahora es socio también de los israelitas. Francia también la apoya. Francia también la apoya. Francia también está, de hecho, se metió a Canarias de por medio en la última reunión clave entre España y Marruecos. Se quiso meter, por parte de Francia, quiso meter a Canarias para que, a su vez, Pedro Sánchez apoyara la independencia, perdón, la autonomía del Sáhara. Y al final, pues vuelvo a insistir, ¿no? Estamos en lo mismo de antes, y es como si hubieran pasado 60 años y no hubiera pasado nada. Pues sí, pues más o menos estamos igual, y eso es una pena, porque evidentemente todos los canarios, la mayor parte, tenemos el corazón con los saharauis, en el sentido que es evidente que aquello era una región de ellos y por lo tanto debería de seguir siendo de ellos.
pero es verdad que ahora hay una situación que se ha mantenido en el tiempo y la geopolítica está favoreciendo cada vez más a Marruecos, y con el tiempo va a decaer, porque esto es siempre el más poderoso termina con el más chico. Hay casos que no ha ocurrido así, pero es en la lucha canaria. Vamos a publicidad. McDonald's presenta 7 días Macauto. Durante 7 días al mes disfruta de una oferta exclusiva con la que no querrás salir de tu coche. Ven a Macauto. Centro de Jardinería Flower Power. Ofrecemos una amplia selección de flores, cactus, plantas de todos los tamaños y cerámica. Le asesoramos en todos los aspectos relacionados con su jardín. Nos encontramos en Carretera General de Mácher. Flower Power, vivero, construcción y mantenimiento de jardines. Desde 2006 en Lanzarote. Y que la nueva semilla nos anuncie la cosecha. Escuchas Lancelot Radio. Bueno, pues ya está con nosotros el invitado de hoy, que es Alfredo Mendoza, jefe de la oposición en el Ayuntamiento de Arrecife. Don Alfredo, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Jorge. Muy del bien, Partido gracias. Socialista, no sé si lo dije. Al final, bueno, ahí lo estamos viendo, sí. portavoz del PSOE en Arrecife. Sí, sí. Don Alfredo, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo fueron esta Navidad? Pues muy bien, muy bien. La verdad que yo empecé bien el año, pues dejando atrás una gripe que pillé el día... ¿También la pillaste? Pues, el día 6 de enero los Reyes me trajeron un regalo. Con todo, y ya la he superado, entonces yo creo que superando ya retos en el año 2026, y esperemos que siga así, pues superando retos, ¿no? Sí, la verdad es que la gripe, es verdad que no ha habido ese pico que se esperaba después de la fiesta, pero ya nos advertían desde el hospital que hay que estar atentos porque no se sabe si puede todavía resurgir con mayor virulencia. Alfredo, antes de nada, por entrar en la actualidad, yo le preguntaba hace ya unas semanas, cuando salió el tema de esa denuncia en Fiscalía, por los eventos, por los actos festivos, algunos actos festivos que ha realizado el Ayuntamiento de Arrecife, le preguntaba si estaba el PSOE detrás o no. Usted me dijo que no estaba detrás. El alcalde, después lo tuve yo a los pocos días, dice que está detrás y delante. Y ahora nos hemos enterado que es un abogado, un buen abogado, pero que es un abogado muy cercano al PSOE. Después entraremos en profundidades, que es lo que a usted le interesa y a los ciudadanos. Sí, sí, sí. Pero simplemente por aclarar eso. Mire, si no es un abogado cercano al PSOE, es un amigo del PSOE, si no es un familiar, o sea, mire, lo dije antes y lo vuelvo a decir, en este caso las denuncias las puede poner cualquier vecino, cualquier ciudadano de esta ciudad. Hay muchísima gente enfadada con el Ayuntamiento de Arrecife en cómo se están llevando las cosas a cabo. Y de hecho, la Fiscalía ha puesto la lupa sobre la contratación del Ayuntamiento de Arrecife. Y eso es lo que realmente es preocupante. Más allá de que quien esté detrás sea un abogado cercano al PSOE o no, nosotros no hemos puesto ninguna denuncia. Evidentemente, el señor Octavio Tofa es un grandísimo profesional y evidentemente en muchas cuestiones hemos sido asesorados por él en otras cuestiones y en otros ámbitos también. Y ya le digo, cualquiera es libre de poner una denuncia. Si la preocupación del alcalde o de los medios de comunicación o de la general de la población es que el Partido Socialista esté detrás o delante, lo que sí he dicho también, y no sé si soy en este medio de comunicación, pero creo que en la mayoría de los medios que me han preguntado ha sido que si la Fiscalía tiene a bien continuar y tramitar esta denuncia a un juzgado, sí, nos personaremos como acusación particular. Aquí también lo has dicho. Porque creo que debe ser así y porque como concejal de la oposición de este ayuntamiento no podemos mirar para otro lado y hemos venido denunciando lo que realmente es preocupante públicamente en medios de comunicación, a través de notas de prensa, a lo largo de estos 2 años, que se está quemando alegremente el dinero público en eventos y en fiestas y se está malgastando el dinero. Ahora, quien debe decidir si hay una malversación de fondos públicos no soy yo, es la Fiscalía o en este caso un juzgado. Y evidentemente ahí, cuando eso pase, estaremos personados también como acusación particular, porque no nos queda de otra. Porque lo hemos venido denunciando hace muchísimo tiempo y porque no nos parece normal que en Lanzarote, en Arrecife en concreto, los eventos cuesten el doble y el triple que en otras ciudades de Canarias, porque no nos parece normal que eventos en esta ciudad hayan salido sin ningún solo expediente de contratación y se hayan adjudicado a dedo. Y lo puedo decir abiertamente porque tengo las pruebas para decirlo. O sea, hay expedientes adjudicados a dedo a empresas productoras que han hecho su evento y luego
hoy están en el juzgado para cobrar la factura del evento que han hecho sin ningún expediente de contratación, y eso sucede en este Ayuntamiento de Arrecife. Y la Fiscalía ha puesto la lupa sobre eso. Y eso es lo que realmente es preocupante. Que esta forma de actuar de este gobierno lo que ha hecho es paralizar nuevamente el Ayuntamiento de Arrecife. Y es lo que siempre he advertido, que me preocupaba enormemente como cargo público y como representante. De todas maneras, señor Mendoza, hay una cuestión, es evidente, el Partido Socialista, y usted lo lleva denunciando, lo mismo que acaba de decir ahora, desde hace muchísimo tiempo, pero creo que también es diferente si detrás de la denuncia está el Partido Socialista o no está el Partido Socialista, porque sabemos también y tenemos precedentes de muchas denuncias que se formulan con un contenido absolutamente político, es decir, que lo único que se pretende a lo mejor es un desgaste electoral y entonces eso le resta credibilidad a lo mejor a la propia denuncia. Entonces, que el señor Octavio Tofan es militante del Partido Socialista, yo creo que sí que es militante, ¿no? Es militante de la formación. Sí, por supuesto. Claro, sí. No sé, es decir, el Partido Socialista está detrás, porque con todos los datos que ha dado usted, si se han adjudicado cuestiones a dedo, ¿por qué no ha ido directamente el Partido Socialista? No entiendo el por qué quieren enmascarar una denuncia en la que puede estar el Partido Socialista poniendo a una persona para quitarle ese contenido político. No hemos enmascarado ninguna denuncia, no hemos querido en ningún momento enmascarar ninguna denuncia. Como bien dije al principio, una denuncia la puede poner cualquier ciudadano, y en este caso en concreto, el señor Octavio Tofan es un gran profesional y evidentemente se ha salido a la luz quién ha sido el que ha puesto la denuncia. Más allá de que quieran poner que es el Partido Socialista quien está detrás de esto, lo que realmente me preocupa a mí, y es realmente importante, es que la Fiscalía está pidiendo expedientes de contratación al Ayuntamiento de Arrecife, porque está, de momento, preguntando por información delicada sobre las adjudicaciones de este ayuntamiento. Y si la Fiscalía está haciendo y actuando en esa línea, no creo que esto sea una actuación política. No lo creo, ¿eh? Y mucho me temo que esto tenga más recorrido, porque si es así, si tuviera más recorrido, las consecuencias para el Ayuntamiento de Arrecife son graves. Y creo que no hay ninguna fuerza política que quiera ver la situación del Ayuntamiento de Arrecife como se vio hace años, empañada por una situación de parálisis total y absoluta, como se produjo cuando se produjo el caso Unión y el caso Montecarlo, que se jugaron hace poco. O sea, eso es una losa importantísimo para cualquier administración. Lo que sí hemos dicho, y hemos activado en muchísimas ocasiones, que nosotros hemos estado fiscalizando la labor y la gestión, y hemos recomendado en muchísimas ocasiones al grupo de gobierno que esas no eran las formas de actuar, porque al final iba a pasar lo que está sucediendo hoy. Hay muchísimos proveedores en nuestra ciudad de Arrecife, que son proveedores del Ayuntamiento de Arrecife, que no cobran, y no cobran porque el Ayuntamiento no tenga dinero. El Ayuntamiento cierra sus cuentas todos los años con superávit de 11 millones el último ejercicio. El problema es que este grupo de gobierno no se planifica, no organiza y no sabe en ningún momento qué es lo que quiere hacer con nuestra ciudad y con los actos que de manera desmesurada están llevando a cabo en nuestra ciudad. Y ese es el gran problema. ¿Y usted la falta de control, la falta de organización que hace que los técnicos vayan siempre a contrarreloj con los expedientes y suceden cosas como la que sucedió en Arrecife en el año 25. Solamente en el año 25 le puedo traer sobre la mesa datos de respuestas de la propia administración, que al menos 3 expedientes de contratación, uno de ellos, de más de 350.000 euros, fueron adjudicados sin ningún expediente de contratación abierto por el ayuntamiento. ¿Qué supone eso? Eso va a suponer ¿en qué acto era que el circo, el famoso circo de Billy Casper, ha tenido que ir a juzgado a cobrar su factura porque no hay ningún expediente de contratación. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es grave, muy grave, pero que tengo pruebas de ello. Entonces, y todo eso es lo que se está poniendo en duda ahora mismo en la Fiscalía. ¿Y usted cree que corre peligro el alcalde? Mire, yo no lo sé, yo no soy jurista, no sé el alcance, ya le dije. Yo lo que sí veo es que, y me duele, que con dinero público se esté quemando alegremente el dinero público como se está quemando. O sea, ¿qué necesidad hay de traer un concierto a Arrecife de 1 millón de euros para 2 horas de actuación en la playa del Reducto? Con un reparo. ¿Y espera que la cosa cambie ahora, mire, después de toda esta denuncia? Yo no sé si cambiarán o no, no sé si cambiarán. Yo creo que la prudencia tiene que estar reinando ahora mismo en el Ayuntamiento de Arrecife, porque no es broma lo que estamos hablando. No estamos aquí diciendo que es el Partido Socialista, es el Partido Popular quien está detrás o delante de una denuncia. Estamos diciendo que la Fiscalía está investigando contratos en el Ayuntamiento de Arrecife. Y vuelvo y le repito, o sea, todas estas cuestiones se podían haber evitado, porque ya no es el Partido Socialista quien ha denunciado públicamente desde el minuto 1
las irregularidades en la contratación, es la propia intervención del ayuntamiento quien en sus informes ha sido muy contundente y demoledor sobre los procedimientos y cómo se estaban llevando a cabo. Bueno, y eso lo dice la propia intervención del ayuntamiento. Porque normalmente estas cosas, y ahora te dejo, Carlos, pero simplemente para aclarar, normalmente ocurría que estas cosas suelen ser el perjudicado, me refiero cuando se hacen contrataciones de actos y tal, los perjudicados, otras empresas las que presentan denuncias, en este caso, pero no es el caso, en este caso no ha sido así. Lo digo también porque la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria, que dirige en este caso el Partido Socialista, hay un ayuntamiento, no es por mezclar una cosa con otra, pero hoy en noticias, a 4 columnas, dice que la Sociedad de Promoción favoreció a una consejera con un circuito de beneficios. Quiero decir que este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado en donde sea en Las Palmas o sea en donde, porque cada vez más la justicia está siguiendo de cerca este tipo de casos. Bueno, yo creo, a ver, yo con toda mi buena fe soy incapaz de creerme que una persona, un abogado que ha llevado muchos pleitos al Partido Socialista, que es muy cercano a un despacho de abogados también afín al Partido Socialista, que todo el mundo aquí se conoce en Arrecife, y que esta persona haya llevado toda la documentación en nombre de esa persona, es que a mí realmente me resulta imposible de creérmelo, o sea, no llego a creérmelo, o sea, esta persona está totalmente vinculada al Partido Socialista, toda la isla lo sabe. No entiendo qué interés hay en esa especie de ocultación, cuando es algo que es transparente, como usted dice, se puede personar, aunque ahora el señor Bolaños, el vicepresidente del Gobierno, quiere hacer una ley en la cual no se pueda personar en las causas todo el mundo, sino no puede haber una acusación particular. Sin embargo, el Partido Socialista, cuando tiene que ejercer la acusación particular, bien que la ejerce, con lo cual pues no concuerda muy bien. Pero bueno, al margen de eso, a mí me cuesta trabajo reconocerlo, porque además cómo ha accedido a esa información un abogado que no tiene nada que ver con el ayuntamiento, que pasaba por allí y de repente le cayeron un montón de carpetas y se fue con todas esas carpetas a la Fiscalía, porque muchas veces yo me siento como que me toman por tonto cuando hay cosas que se caen de maduro y que se caen y esto lo digo en nombre de muchísima gente con la que hablo, y me dice, pero ¿por qué el Partido Socialista no obra de una forma transparente? Y dice, hemos sido nosotros a través de este abogado porque creemos que hay esto y esto y esto. ¿Por qué no ha sido así, Carlos? No ha sido así. Sinceramente, no ha sido así. Si lo vengo diciendo desde el principio. Y parece que la preocupación que hay en general, que no creo que sea esa, Ojo, yo vengo del ayuntamiento. No, si la preocupación de la gente es que se averigüe lo que ha pasado. Exacto, yo creo que, e insisto, si la preocupación del mundo político o del general que está preocupado por este asunto, que no es el general de la población, o sea, la preocupación del general de la población es que Arrecife está manga por hombro. Es un paseo hoy que acaba de llover. Está manga por hombro y nos hemos gastado 23 millones de euros en fiestas. Pero yo eso no Entonces, lo dudo, a lo que voy es, si la preocupación es que si está el Partido Socialista detrás o delante, vuelvo y repito, o sea, si la denuncia transcurre hacia un juzgado, nos tendremos que personar como acusación particular, porque somos testigos de lo que está sucediendo y porque lo hemos venido denunciando públicamente también. Ahora, yo creo que lo que hay realmente grave en este asunto es que se está derrollando el dinero público, se está malgastando el dinero público, se está quemando literalmente el dinero de las arcas municipales en eventos que están bajo la lupa de la Fiscalía, que será quien tiene que determinar, tanto Fiscalía como el juez, si aparte de malgastar el dinero se está malversando públicamente. Y eso es una competencia que no es nuestra, pero vamos a estar ahí en primera persona para por lo menos tener la información de primera mano. Para ir avanzando también, y para cambiar de tema ya, también para otros temas, simplemente ahora en este último acto festivo de las Navidades, también el Partido Socialista ha visto gasto excesivo en estos últimos Navidades. Hoy estamos precisamente con datos todavía, nos faltan varios expedientes de seguridad y demás, me decía el compañero hoy, Roy González, que está con este asunto, y estamos en torno a los 3 millones de euros, lo que nos ha costado las Navidades. Sumando todo, desde el Navilán hasta las luces, hasta todo. Nos ha costado 3 millones de euros. O sea, nos pone... ¿Eso es mucho, poco? Mire, pues, no es que sea ni mucho ni poco. O sea, a mí que me dice a mí que es mucho ni poco cuando salgo a la calle y la playa del Reducto lleva 3 meses cerrada por contaminación de aguas fecales, cuando voy a coger una guagua y tardo más de 40 minutos en coger la guagua, cuando las calles están enagadas de charcos porque no se han asfaltado las calles correctamente, cuando hay un problema estructural de vivienda en Arrecife que se podría haber solucionado, pues mire, pues me parece una barbaridad, porque hay otras prioridades en Arrecife que demandan algo más que 3 millones de euros en unas fiestas de Navidad
Que sí, de acuerdo, pues, han querido poner Arrecife en el mapa del ocio cultural de Canarias, la primera capital de Canarias en el ocio en las islas. Pues oye, pues es una forma de hacer política, el pan y el circo, ya existe desde hace mucho tiempo, no es que lo invente ahora este grupo de gobierno, pero es que usted mire Arrecife, cómo está de hace un año atrás o 2 años atrás, en qué ha mejorado la ciudad en estos 2 años que lleva este grupo de gobierno al frente, en qué ha mejorado la ciudad. Usted fue concejal de festejo, ¿no? Correcto. Es una complicada, parece, ¿no? Mire, y cuando llego a la concejalía de festejo, el presupuesto de festejo, lo que pasa es que luego nos vino la pandemia y tuvimos que renunciar al presupuesto y derivarlo a servicios sociales, que eso tampoco se cuenta. Pero cuando yo llego a festejo, el presupuesto de festejo para todo el año de fiestas en Arrecife era de 475.000 euros. Eso era irrisorio para una ciudad como Arrecife. Se aumentó la partida en 1,5 millones de euros, que fuimos muy criticados, porque íbamos a destinar 1,5 millones de euros en fiestas. Nos criticaba la oposición, hoy que está en el gobierno. Nos criticaba la oposición. Suele ocurrir. Suele ocurrir. Nos llevaron a fiscalía, la oposición. Hoy quienes están en el gobierno nos llevaron a fiscalía, a mí y a la presidenta del Cabildo, por firmar un convenio para sacar adelante unas fiestas que costaban 425.000 euros al Cabildo. Entonces, estamos hablando de, ¿es dinero, es mucho dinero, es poco dinero? Pues miren, en aquel momento, cuando gobernábamos nosotros, a la oposición, que es quien hoy gasta 3 millones de euros, le parecía un disparate gastarse 426.000 euros en un convenio con el Cabildo. Le parecía un disparate. Entonces, la cuestión es, ¿las prioridades de Arrecife en qué están? Porque yo miro a Arrecife, yo me doy un paseo por los barrios. Tirasoria lleva 2 años con las calles reviradas, patas arriba, sin tener una solución a cuándo va a terminar esa obra. O sea, pero es que si sigo enumerando, usted va por cualquier sitio de Arrecife. Pero cuando el alcalde viene aquí, nos dice, y aquí va a coincidir con algunos de ellos, nos dice que está haciendo el plan de asfalto de calles que nunca se había hecho, que se había abandonado en la época del PSOE y de Eva de Anta y de tal, que se venía arrastrando. Perdón que lo interrumpa, ¿eso quién lo dice? El alcalde. Pero es que el alcalde no fue asesor de Astrid Pérez, que fue quien llevó a cabo ese plan de asfaltado, y precisamente la legislatura pasada, con una colaboración interadministrativa con el Cabildo Insular de Lanzarote, como nunca se había tenido. Que muchas de las obras que... Estas obras vienen de allá. Pero es que dígame, llevan años ya aquí haciendo este programa. ¿Cuántas veces vino Astrid Pérez aquí a vendernos el plan de asfaltado? ¿Cuántas veces vino Astrid Pérez? También. ¿Cuántas veces vinieron aquí la legislatura? El pabellón de Argana. ¿Cuántas veces? Ya lo abrieron ya, por sí, fin. Pero se moja. Se moja. Pero solo cuando llueve. El día que no llueve no se moja. Pero mire, pero es que me parece lamentable que estemos hablando de una infraestructura que se podía haber abierto por 400.000 euros, que nos vaya a costar lo que nos va a costar, que estará por decidir, si nos va a costar casi 2 millones de euros la reapertura del pabellón de Argana, cuando vemos lo que sucedió con las lluvias. Hoy no quiero ir, vamos para arriba ahora y ver el pabellón como está mojado, todo el parqué que se acaba de colocar nuevo. O sea, esos son los retos, esos son... ¿Qué hay? ¿Qué ha hecho este grupo de gobierno? ¿Cuál es la visión de Arrecife de este grupo de gobierno? ¿Qué sello hay de este grupo de gobierno para el futuro, para los próximos 50 años de Arrecife? Más allá de las 4 obras que se están terminando ahora, que llevan 2 años para terminar una cancha de bolas y no la terminan. Están esperando para colocar la cinta antes de las elecciones. Los vecinos no son tontos. Los vecinos están viendo perfectamente cómo funciona este gobierno y saben perfectamente lo que están haciendo y lo que no han sido capaces de hacer. Venga, 2 últimas preguntas. ¿Cómo califica el Partido Socialista, señor Mendoza, el hecho de que se cumplía a final de año, digamos, el plazo para aprobar el plan general, porque caducaba el informe de impacto ambiental, pero finalmente hay un año más de prórroga y eso da un poco de posibilidad de que lo tengamos aprobado en los próximos meses, teniendo en cuenta que faltaban 2 informes de aviación aérea y de costas? ¿Eso cómo lo valoran? Mire, pues es un tema bastante agridulce para mí particularmente, porque ha sido un plan general en el que el Partido Socialista, un plan general supletorio, en el que el Partido Socialista también ha trabajado. Hemos aportado también nuestra visión de cómo puede ser Arrecife en ese parche, que es un plan que siempre lo he dicho también. Yo creo que Arrecife, después de estar tantos años detrás de este plan general supletorio de Arrecife, podíamos haber ido a un plan general de verdad, que tenga una visión de isla de Arrecife de 50 años. Este plan va a resolver los problemas ya existentes. Mañana ustedes aprueban el plan general y este plan general pues no va a resolverle la vida general de los ciudadanos. Siempre lo he dicho, resuelve el problema de 4 que teníamos y vamos a ver si lo resuelve. Porque una de las dudas que tengo yo y que hemos planteado también al grupo de gobierno es que, oye, vale, perfecto, se ha concedido una prórroga más, no sabemos si de 6 meses, de 1 año, a la memoria ambiental que, como bien decía, caducaba el 28 de diciembre del 25. Y nos obligaba a ir otra vez a empezar de cero. Pues, por suerte,
hemos podido conseguir esa prórroga, ya no solo Arrecife, sino otros ayuntamientos de Canarias también que estaban en la misma situación. Pero, ¿qué sucede si los planes parciales, que por lo menos puedo apuntar 6, se estaban desarrollando en base a la ley del actual planeamiento? Porque se están desarrollando en base al planeamiento actual, no al plan supletorio. ¿El plan supletorio tendrá que adaptarse a esos planes parciales? ¿O los promotores están adaptando sus planes parciales a lo que diga el plan general supletorio que no se ha aprobado? Ni se sabe si va a aprobarse. Entonces, son dudas que tenemos, son dudas razonables que ya no solo las planteábamos nosotros como Grupo Socialista en ese plan general, las plantea también GESPLAN en su informe. Es decir, entonces, por lo que estoy viendo, ¿ustedes van a votar en contra de la aprobación o eso se aprueba directamente? No, se aprueba, es una aprobación, ya se contestarán las alegaciones que se presentaron y darán por aprobado definitivamente el planeamiento. ¿No tiene que pasar por el Ayuntamiento de Arrecife? Creo que sí, que es un trámite, el último trámite tendrá que ir a pleno, pero me va a no perdonar, es para pero ya se hizo una aprobación inicial, me imagino que será la aprobación definitiva del plan. Nosotros ya en su día presentamos una serie de alegaciones, evidentemente si se tienen en cuenta nuestras alegaciones al plan general, pues votaremos a favor de la aprobación definitiva del planeamiento general. Pero, insisto... Pero no lo conoce, ¿ustedes realmente ahora mismo no conocen? No nos han dado traslado a la contestación de las alegaciones que nosotros presentamos como Partido Socialista en su día. Pero, insisto, el plan general no resuelve el problema de los vecinos. Mañana la ciudad va a seguir siendo la misma. No va a tener... Las zonas verdes siguen siendo las mismas que están recogidas hoy en el plan general, la adaptación básica. El uso hospitalario, los usos educativos siguen siendo los mismos, no han incrementado, porque básicamente el plan supletorio es lo que es. Al final lo que acaba es adaptar las denuncias que eran favorables al ayuntamiento, que es una de las cuestiones que decíamos nosotros sobre expropiaciones, pues que se contemplen dentro de la planeación, arreglar cuestiones cartográficas del planeamiento vigente que estaban mal y solucionar problemas como el que hemos visto. Yo creo que han solucionado el problema del famoso Ilírico del francés, le han metido un carpetazo yendo en contra de la adaptación básica actual y yendo en contra de los mismos intereses del ayuntamiento, donde habían ganado una sentencia en la que decían que es un suelo público. Pues no, ellos han querido ordenarlo de otra manera, quitando en este caso los espacios que habían destinado en 2 planes parciales concretamente para la compensación de suelo que perdía la propiedad en ese aspecto, que eso lo había aprobado perfectamente el juzgado, y eso es lo que han hecho. O sea, yo creo que nos van a colocar en un lugar de indefensión, yo creo que preocupante. Básicamente por las 2 cuestiones que he apuntado. Los planes parciales que se están desarrollando, que nos expliquen bajo qué normas se van a concluir esos planes parciales, y si se concluyen bajo esta, ¿cómo hará el plan general supletorio? Si se adaptará o tendrá que volver atrás. Bueno, vamos a ver, porque queríamos tener aquí precisamente a uno de los que más lo conoce, que es el concejal de urbanismo, a ver si nos explica. Ya él lo ha explicado en varias ocasiones. Él dice que, por ejemplo, se resuelve temas históricos como el de los famosos, el barrio de los que está por ahí. Sí, los diseminados. Sí. Hay 2 cuestiones que coincidimos. Y hay suelo para vivienda. Sí, pero eso es un imperativo legal. O sea, ellos están sacando pecho con que ha incrementado un 30%. Pero si no lo tienes aprobado un plan general, no puedes empezar a construir. Pero es un imperativo legal. Lo están vendiendo como que es un logro, un gran logro este grupo de gobierno. El logro sería aprobar el plan. Pero como usted bien dice, yo vengo diciendo que hace años que lo que necesita el Arrecife es un plan ambicioso. Es un plan general. Necesita un plan ambicioso, pero para eso hay que apoyarlo y hay que ponerse de acuerdo. Si ustedes no apoyan ni siquiera el actual, que es el supletorio, ¿cómo se van a poner de acuerdo con el grupo de gobierno para aprobar uno más ambicioso si no se ponen de acuerdo en las principales piezas de suelo, como es el islote de la Fermina, como es el tema de lo que acaba de comentar? Francés, mire, una cuestión básica, el francés. Hay una sentencia favorable al gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Arrecife que recoge las adscripciones en las 2 bolsas de suelo donde estaban previstas, los 2 planes parciales donde estaban previstas para la compensación a los titulares de ese suelo, e incluso la sentencia no tiene en cuenta una de las cuestiones que han puesto ellos sobre la mesa, que no es la misma categoría de suelo que les corresponde. La sentencia no entra en ese fondo. Da la razón al Ayuntamiento de Arrecife, da la razón al Gobierno de Canarias. Pues de repente han dado un uso terciario y privado a esa bolsa de suelo, que vamos a ver por dónde sale eso, porque evidentemente el propietario va a querer su aprovechamiento, cuando la adaptación básica no contemplaba ni eso. O sea, no han dejado el suelo tal y como está en la adaptación básica. Si no lo quieren tocar y lo único que quieren hacer es quitar las adscripciones, déjenlo por lo menos como está en la adaptación básica, que no lo han hecho. Entonces son cuestiones que nos preocupan y nos hemos puesto de acuerdo, en muchísimas cuestiones nos hemos puesto de acuerdo, Carlos, para este plan supletorio.
Y eran cuestiones legales. Una de las cuestiones en las que no nos poníamos de acuerdo era el diseminado de Güime, que va hacia Güime. Pero es que estaban sujetos a una sentencia que precisamente afecta a las casas del cable que están en la trasera. Hasta que no se resolviera la sentencia no se podía tocar esa pieza de suelo porque va junto. El diseminado de las vírgenes, pues mire, oye, me alegro que lo hayan podido resolver, pero es que le digan a los vecinos que ahora eso está sujeto a un plan parcial. ¿Quién desarrolla ese plan parcial? Los vecinos. ¿Van a poder tener capacidad de desarrollar un plan parcial para toda esa zona? Oye, si el ayuntamiento asume eso, pues que lo expliquen, pero es que ¿cuántos años llevan muchos dueños propietarios de suelo desarrollando un plan parcial en Arrecife y se han pegado décadas para poder sacarlo adelante? Entonces, hay cuestiones que sí, que quedan bien, porque es lo que queremos escuchar, pero el fondo, la cuestión de un plan general superior, insisto, no resuelve el problema de la ciudad de Arrecife desde el punto de vista urbanístico, resuelve el problema de 4 y los tenemos totalmente identificados. Bueno, tengo que ir, pero simplemente una opinión política. ¿Qué le parece esa encuesta, sondeo, barómetro que aparece en el diario de Lanzarote, que es de un sondeo en este caso, del sociobarómetro de Canarias? Sí, un sociobarómetro dependiente de la Universidad de, sí, no sé si de Las Palmas o de la UNED, era en Canarias. De la UNED, lo leí así por creo que de la encima un UNED. poco nada más, ¿no? Y que da que sería, bueno, le quitaría el liderazgo que tenía el PSOE hasta ahora al Parlamento de Canarias y sería más votado Coalición Canaria. ¿Le están premiando la fiesta? Mire, pues no lo sé, yo siempre he dicho lo mismo, cuando son favorables y cuando son desfavorables, las encuestas son encuestas y la mejor encuesta es la que veremos en el día de las urnas, ¿no? Eso siempre he dicho, y pongo como ejemplo las encuestas que teníamos nosotros cuando nos presentamos en Arrecife en las últimas elecciones. Nos daban 4 o 5 concejales y acabamos con 9. Entonces, mire, yo las encuestas las valoro. Lo que sí me preocupa son las tendencias que generan esas encuestas. Y las tendencias que están generando las encuestas, no solo en Canarias, sino en todo el mundo y a nivel nacional, es que la derecha y la ultraderecha se está haciendo un hueco importante. Y no creo que gane el discurso de la derecha y que el discurso de la ultraderecha esté de moda y que sea trending topic en las redes sociales para los chavales. Creo que hemos dejado un espacio que la izquierda no ha sabido llegar, no ha sabido conectar con la población juvenil en este caso y no ha sabido tampoco defender los derechos adquiridos, que siempre digo, los derechos que se adquieren hay que defenderlos hasta última hora, no podemos dejarlos como que ya se han logrado y se quedan ahí, porque siempre puede pasar lo que está sucediendo ahora, que en muchos lugares del mundo vemos como la derecha y la ultraderecha está eliminando derechos adquiridos y conseguidos hace tiempo. Y ya eso como opinión es lo que me preocupa de las tendencias de las encuestas. Y como ya opinión personal, lo que estaba aconteciendo en el mundo con el tema de Venezuela, ¿qué opinión tiene usted personalmente? Porque el PSOE me imagino que tendrá su opinión tal, pero hombre, usted como socialista, pero como Alfredo Mendoza. Hombre, a mí me preocupa como socialista, como Alfredo, me preocupa la situación que viven los venezolanos en Venezuela. Una situación, al margen de que el partido que está allí se llame Partido Socialista, no sé qué, y al margen de que pueda ser el partido, pueda ser la ultraderecha más rancia que pueda estar gobernando en Venezuela, la preocupación son quienes viven en Venezuela, quienes sufren los gobiernos de Venezuela, y lo que ha hecho Estados Unidos en este caso yo creo que es incrementar el conflicto, porque no ha acabado con la dictadura en Venezuela. Lo que ha quitado es quizá al líder de ese movimiento dictatorial que está gobernando, y lo digo con todas las palabras y todas las letras, un movimiento dictatorial que gestiona los destinos de los venezolanos. Usted no tiene familia, ¿no?, en Venezuela. Tengo familia, pero familia? Tíos abuelos míos bueno. que emigraron en su día, no tengo contacto con ellos, pues son tíos abuelos que ya han hecho su vida, pero sí mi madre y demás me dicen que tiene tíos abuelos allí, y mi abuelo por parte paterna también tengo abuelos en Cuba y Venezuela. ¿Qué canario no tiene familiares o raíces en Venezuela o Cuba, ¿no? Y ya digo el sentimiento que pueda tener con el pueblo venezolano. Y ya digo, espero que se reconduzca la situación con este gobierno o con otro, pero que se reconduzca lo antes posible, porque lo que está sucediendo en Venezuela no son intereses de ciudadanos, son intereses económicos puros y duros, y vemos como el yuan se está haciendo fuerte a nivel mundial y Donald Trump tenía que hacer un movimiento estratégico de... Y antes que no lo había comentado, también la preocupación que hay otra vez, porque es que de verdad que en un año que lleva gobernando el señor Trump ha ocurrido tantas cosas, en Israel, ahora también en Irán, que están con esa revolución, entre comillas. Trump no ha hecho nada, ¿no? En Irán ha sido la revuelta ciudadana, que vemos como las mujeres están hartas de vivir en un régimen que sí, pero empezó por temas económicos y ha terminado ahora en tema social. El último mensaje de Estados Unidos a sus compatriotas en Irán es que se están todos pitando de país. Eso significa por lo cual quiere decir que puede haber alguna intervención. Hoy las noticias por la mañana decían que se estaba debatiendo si intervenían en el país o no, militarmente. O sea, preocupante también que una potencia... Digo, porque el tablero internacional está cada vez... Más que nada porque el denominador común es el petróleo, y vemos quién está ocupando los espacios de poder en el poco petróleo que pueda quedar de aquí a 50, 60 años,
y Estados Unidos está metiendo... Yo soy un poquito mayor que usted, pero yo desde que tenía 20 años decía que se iba a acabar el petróleo, pero yo no sé, pero cada vez hay más. Imagínese usted que yo llevo 23 años trabajando en el sector y siempre nos decía, tenemos que irnos a las renovables. Sí, nos decían, nos quedan 10 años, ya de petróleo se acaba. Digo, joder. Bueno. Alfredo Mendoza, un placer, muchas gracias. Como siempre, un placer estar aquí, Jorge. Venga, nos vemos, tardes. Carlos, hasta y mañana. también a Valentín, a Ullané. Nosotros no es una amenaza, mañana volvemos a la misma hora. Buenas tardes.